revelado. El increíble momento en que mi hijo cambió todo tras darme 5 bofetadas por dinero. Carlos se encontraba sentado en la mesa de la cocina. La luz tenue apenas iluminaba los rostros cansados que se reflejaban en los muros de su pequeño apartamento. El eco de las pérdidas resonaba en su mente. El despido, la angustia, el temor de no poder darle a Pablo la educación que tanto deseaba. Cada rincón del hogar parecía cargar con la misma preocupación, la misma desesperación que colisionaban en su pecho. Él era el ancla de su hijo, el faro en medio de la tormenta. Pero en ese momento, Carlos se sentía más perdido que nunca. Lleno de incertidumbre, su mirada se posó en Pablo, quien estudiaba con frenesí, sus libros desbordando la mesa como si fueran sus sueños en plena expansión. La tensión lo envolvía, como una bruma que no cesaba de hacerse más densa. ¿Cómo podría explicarle que su mundo de certezas estaba a punto de desplomarse? El pobre era un joven brillante, lleno de ambiciones. Un futuro médico, eso quería. Pero ahora la posibilidad de acceder a la universidad se desdibujaba ante sus ojos. Un mal presentimiento lo llenaba. Desde el día en que recibió el aviso de que había sido despedido, su mente se inundó de dudas corrosivas. Había fallado como padre. Se repetía incesantemente, sintiendo la presión en su estómago. Era como si su propia realidad se estuviera desmoronando, y con ella cada promesa que alguna vez le hizo a su hijo. No quería que Pablo sintiera su miedo, pero a veces era desgarrador mirarlo. Carlos intentó mantener un semblante tranquilo, mientras los números de su balanza se apilaban en su mente. Arreglar cuentas, pagar el alquiler, alimentar a Pablo. El tiempo se le agotaba. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, tomó una decisión que jamás imaginó contemplar: solicitar un préstamo. La idea lo llenaba de ansiedad. Sabía que no tenía garantía de poder devolverlo. Sin embargo, la imagen de su hijo fracasando en sus aspiraciones era un peso que no podría soportar. Esa noche, la tensión era palpable. Pablo, junto a los libros, lo miraba con una mezcla de confianza y inquietud. En un arrebato de frustración, Carlos se encontró atrapado en el remolino de sus pensamientos. Y de repente, estaba allí, enfrentando su ira, su miedo, su amor. En un momento cargado de emoción, Pablo, cansado de las mentiras no dichas, se levantó y le dio 5 bofetadas simbólicas. Irreales pero contundentes. Cada golpe resonaba como un eco de lo que sentía que les había sido negado. Estabilidad, respeto, apoyo, expectativas y, sobre todo, amor. Carlos quedó paralizado ante esta repentina manifestación de vulnerabilidad. En su garganta las palabras se ahogaban, incapaz de responder, pero su mente giraba en un torbellino. ¿Qué había hecho para merecer esto?, pensaba, mientras sus sentimientos se desbordaban. Era un momento de confrontación que lo llevaba a cuestionarse a sí mismo, a su papel como padre, y cómo la vida había hecho estragos en lo que alguna vez había imaginado tendría claridad y propósito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo.
Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ambiente se llenó de un silencio abrumador. Carlos estaba sintiendo como si el mundo se le hubiera caído encima, y en su mente solo había oscura incertidumbre. Podía ver a Pablo, que aguardaba una respuesta que no sabía cómo darle, cuestionando si había hecho lo correcto al hacerle tantísimo daño al hijo al que tanto amaba. La profunda angustia ofrecía un campo de batalla entre su amor, su miedo y la realidad que no dejaba de golpear. Mientras el sol se ocultaba por el horizonte, la pregunta sobre cómo encontrar un camino hacia el equilibrio se transformó en una carga más pesada que nunca. Los dos sabían que el amor debería prevalecer, pero ahora solo había confusión. ¿Podría Carlos cambiar la narrativa de su vida y ofrecerle a Pablo la cura para sus propias heridas? En el eco de esa inquebrantable pregunta, se sentían presionados al borde de un precipicio emocional, dejando una incógnita en el aire. Carlos necesitaba claridad. La angustia de las últimas semanas lo había convertido en un espectador de su propia vida, como si cada acción fuera un movimiento previsto en un guión ajeno. Miró a Pablo y sintió que un fuego interno comenzaba a reavivarse en su pecho, un impulso de levantarse de la desesperación. «No puedo dejar que esto nos defina», pensó con renovada determinación. El día siguiente amaneció con la misma rutina, pero ahora el aire estaba impregnado de un nuevo propósito. Carlos se sentó a tomar café, mientras su mente revisaba las opciones que tenía. Era el momento de actuar. Decidió que no podía permitir que la incertidumbre gobernara su vida ni la de su hijo. Verificado el préstamo, necesitaba explorar otras vías, incrementar sus ingresos. Comenzó a buscar trabajos temporales en línea. La idea de amar su situación le resultaba absurda, pero por primera vez en un tiempo sentía que tenía el control, aunque limitado. Estudió anuncios de trabajo freelance, desde diseño gráfico hasta atención al cliente. Se percató de sus habilidades. Había trabajado en ventas y tenía un conocimiento básico de diseño. ¿Podría aprovechar eso para salir adelante? Sentado en su pequeño escritorio, comenzó a aplicar a varios empleos. Cada respuesta que recibía aumentaba su ansiedad, pero también su adrenalina. Se visualizaba a sí mismo como un ejemplo de resiliencia para Pablo. Sentía que cada clic para enviar un currículum era un golpe contra las bofetadas simbólicas que había recibido la noche anterior. Aunque la incertidumbre nunca dejaba de asomarse, comenzó a recibir respuestas positivas. Pero no todo era fácil. Cada vez que sonaba su teléfono, el miedo a la decepción lo acechaba. Sin embargo, decidió que el dolor y la inseguridad eran parte del proceso de crecimiento. Cada pequeño triunfo era una victoria. Podía sentir que se estaba convirtiendo en una versión más fuerte de sí mismo. Al llegar la tarde, un correo capturó su atención, un contrato a corto plazo como asistente virtual. Eran pocas horas, pero rendiría un ingreso que, aunque limitado, era un rayo de esperanza en medio de las sombras financieras. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. ¿Sería suficiente para restablecer esa estabilidad que tanto anhelaba? Al compartir la noticia con Pablo, el rostro del joven iluminó la sala. Ver la sonrisa de su hijo le dio una fuerza nueva. Pero esta sonrisa se mezclaba con un tintineo de inquietud en su estómago. ¿Y si no funcionaba? La voz de su hijo resonaba con más eco en su mente. «Tú puedes hacerlo, papá». Con cada nuevo día, Carlos se sumergía en su trabajo,
mientras buscaba más opciones y ampliaba su red de contactos. Las largas noches transcurrían entre pantallas brillantes y la búsqueda de nuevas oportunidades. Comenzó a sacar energías ocultas que no sabía que tenía. Había momentos de dificultad, de querer rendirse, de volver a la zona de confort, pero el temor a fallarle a Pablo lo mantenía en movimiento. Una noche, mientras repasaba un proyecto, su pantalla se iluminó de nuevo. Un mensaje de un antiguo colega que había conseguido un contrato mayor. ¿Quieres trabajar como asistente en mi equipo? La oferta era tentadora, pero implicaba más horas y una agenda inestable. Carlos sintió la presión en su pecho, comprendiendo que esa era la oportunidad que había estado esperando, pero también representaba un reto mayor que podría impactar su tiempo con Pablo. La duda asomó nuevamente, desencadenando un dilema moral. ¿Era justo sacrificar más horas lejos de su hijo por un sueño que tenía en sus manos? Esa decisión se presentaba como un punto de inflexión. Carlos se detuvo. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, donde la balanza entre el trabajo y la familia pendía peligrosamente. Mientras miraba a Pablo dormir, el eco de su pregunta resonaba en su mente. ¿Estás dispuesto a arriesgar para mejorar nuestras vidas? La respuesta se amontonaba con cada latido, pero de lo que estaba seguro es que la siguiente semana lo llevaría a una respuesta definitiva, y estaba preparado para enfrentar cualquier consecuencia. Ahora el silencio de la noche parecía gritar el desafío que lo esperaba. ¿Tomaría el riesgo de aceptar el nuevo trabajo y dar un paso más hacia la incertidumbre? ¿O priorizaría el tiempo con su hijo? La decisión impactaría su vida y la de Pablo de formas que aún no podía imaginar. La semana comenzó con la incertidumbre pulsando como un tambor en el pecho de Carlos. Había revisado la oferta del nuevo trabajo repetidamente, analizando cada cláusula y considerando cada implicación. La luz del amanecer se filtró a través de la ventana, iluminando su pequeño apartamento, y con ella el deseo de tomar una decisión que no lo dejara dormir en las noches. Más allá del escritorio, en el rincón de la sala, Pablo jugaba con sus juguetes, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en su padre. Esa desconexión entre sus mundos se sentía cada vez más extensa y dolorosa. Carlos entendía que la vida laboral podía absorberlo, pero también sabía que no quería perderse la infancia de su hijo en el proceso. La lucha interna se profundizaba. El deseo de construir un futuro mejor para Pablo chocaba con la realidad de tener más tiempo para él. Durante el desayuno, mientras trataba de mantener una conversación ligera, el silbido del correo electrónico lo distrajo. Un mensaje urgentemente inesperado de su antiguo jefe. «Carlos, necesitamos que vuelvas a involucrarte en ese proyecto. Tu experiencia es crucial». El sudor frío le recorrió la frente. La idea de entrar de nuevo en un ambiente que había dejado atrás lo paralizó, pero también avivó un fuego que creía extinguible. Se cuestionaba si realmente estaba listo para volver a la rutina de un trabajo exigente. Podía demostrar que había cambiado. La presión por decidir se volvió insoportable. Tomó su portátil y en un intento frenético por encontrar la solidez que tanto anhelaba, comenzó a explorar más sobre ser asistente virtual, dedicando horas a estudiar el funcionamiento de plataformas y herramientas digitales. Aquella dedicación lo mantuvo despierto en la noche, acompañado por el brillo de la pantalla, mientras los conceptos tomaban forma. Gestión del tiempo, organización, comunicación efectiva.
Entender que su capacidad para adaptarse era un activo valioso lo revivía. Fue en medio de esos maratones de estudio cuando se dio cuenta de algo fundamental. Había bloqueado parte de su potencial al dudar de sí mismo. Había una voz dentro de él que susurraba que podía conseguir no solo ese trabajo, sino mucho más. Con renovada determinación, preparó su currículum y escribió un correo que contenía no solo su interés en la oferta, sino un argumento sólido sobre lo que podría traer al equipo. Previo a enviar el correo, revisó sus habilidades comunicativas, analizó cómo podrían servirle y calculó el impacto que tendría en su vida personal. Era evidente que había crecido en este proceso. Ahora no solo buscaba un empleo, sino una forma de reafirmarse como padre y profesional. Pablo entró a la sala y al ver a su padre hilvanando ideas y palabras con la misma energía que le dedicaba a sus juegos, preguntó: «¿Estás trabajando, papá?». En ese momento, la mirada de Carlos se apagó, pero rápidamente se encendió de nuevo. Comprendió que lo que estaba haciendo no era solo por un ingreso. Era un ejemplo de lucha y superación para su hijo. La decisión estaba cercana, y la oferta de su antiguo jefe continuaba presente en su mente. Mientras Pablo metía los juguetes en su caja, Carlos se encontró en medio de un dilema aún mayor. ¿Debía arriesgarse a aceptar el trabajo más demandante? ¿O lo mejor era seguir construyendo su nuevo camino con más paciencia? Al finalizar el día, con los pensamientos como un torbellino, una ansiedad vertiginosa lo invadió. No solo se trataba de dinero, se trataba de su esencia, de futuro y presente, de la conexión que deseaba mantener con su hijo. Al regresar a la cama esa noche, con el remordimiento de haber dejado tantas decisiones sin tomar, sintió que el tiempo se le escapaba de las manos. Mientras la oscuridad lo envolvía, una revelación cruzó su mente. ¿Qué pasaría si decía que sí a ambas oportunidades, combinando su esfuerzo como asistente virtual y el regreso a su antiguo trabajo? Esa idea inquietante comenzaba a tomar forma, y con ella la ansiedad volvía a incrementar. La noche se tornaba pesada, y lo que parecía ser un día de decisiones sencillas se convertía en la antesala de un nuevo desafío que podía transformar todo. Carlos se quedó allí, sentado en la penumbra, con la certeza de que cualquier decisión podría cambiar su vida de maneras que él aún no podía imaginar. Sería capaz de balancear ambos mundos y, en el proceso, descubrir una nueva faceta de sí mismo que ni él conocía. Mientras se sumía en esos pensamientos, sabía que la respuesta a su inquietud no tardaría en llegar, y que su vida nunca volvería a ser la misma. Carlos despertó esa mañana con el sonido del despertador resonando en sus oídos, como un recordatorio de que el tiempo no se detendría por sus dudas. La luz del sol iluminaba su apartamento, bañando cada rincón con una energía nueva que contrastaba con la carga que sentía en el pecho. Decidido, se levantó, se preparó un café y tomó un instante para reflexionar sobre el camino que estaba a punto de elegir. Mientras saboreaba su bebida, se sentó frente a su portátil y comenzó a esbozar un plan. Había decidido que no podía seguir en un estado de indecisión. No se trataba solo de él, era por Pablo. Las palabras de su hijo resonaban en su mente como un eco poderoso. Saber que su esfuerzo lo inspiraría le otorgaba una nueva perspectiva. Comenzó a escribir una lista de pros y contras sobre ambas oportunidades. La oferta de su antiguo jefe se destacaba por la seguridad económica y el prestigio. Sin embargo, el proyecto como asistente virtual prometía flexibilidad
y la posibilidad de estar presente en la vida de Pablo. Era un dilema que invadía su mente, dejándolo atrapado entre el deseo de éxito y la necesidad de conexión. ¿Cómo podría cerrar los ojos ante la idea de perderse momentos irreemplazables en la vida de su hijo? La decisión se tornaba cada vez más difícil. La búsqueda de información sobre el trabajo de asistente virtual se convertía en un refugio. Carlos se adentró en foros, vídeos y testimonios. En esa inmersión descubrió no solo la operativa del puesto, sino también historias de superación de personas que habían dejado atrás carreras monótonas en busca de una vida más satisfactoria. Esa conexión emocional con los demás lo empujó a reflexionar sobre su propia vida. Era el momento de trabajar por lo que había anhelado. Aunque su corazón le decía que debía dar un salto, tenía miedo de dañar a su familia si las cosas no salían bien. Cada palabra que escribía en su lista parecía cobrar vida, y en lugar de encontrar claridad, se sentía más confundido. Se dio cuenta de que, tal vez, la indecisión era una forma de autosabotaje. A lo largo de la semana, la ansiedad comenzó a transformarse en una especie de energía frenética. Carlos se organizó. Cada vez que Pablo se dormía, él se sumergía en el mundo digital, analizaba estadísticas, desarrollaba un currículum que no solo reflejara sus capacidades técnicas, sino que también mostrara su evolución personal. Ya no era el mismo de antes. Había crecido, había aprendido a desafiarse a sí mismo. Al tercer día, la idea de aceptar ambas posiciones se había transformado en un objetivo casi inalcanzable. Carlos dedicó horas a idear un horario que le permitiera manejar sus responsabilidades laborales, mientras disfrutaba de valiosos momentos con su hijo. Sin embargo, sabía que esta decisión traería consigo desbalances y sacrificios. La posibilidad de estrellarse con otras obligaciones comenzó a surgir en su mente, y el miedo a no ser capaz de equilibrar todo lo asustaba. Finalmente, cuando Pablo lo despertó una mañana, le miró con esos ojos inocentes y brillantes. Carlos se sintió en la obligación de no solo ser un buen padre, sino también un modelo a seguir. Quería que su hijo entendiera que la vida era una serie de elecciones que moldean nuestro destino. Decidido a encontrar un camino que incluyera las dos oportunidades, abordó con vigor la semana. Pero algo inesperado ocurrió. Pablo, observando a su padre entre papeles y pantallas, le dejó caer una brutal y sincera afirmación que lo desarmó al instante. «Papá, ¿tú prefieres el dinero a jugar conmigo?» Esa simple pregunta lo sacudió profundamente, revelándole que su hijo había captado la tensión que emanaba de él. El contraste entre su ambición y la realidad de su paternidad era un abismo aterrador. Carlos se sintió dividido. ¿Estaba realmente dispuesto a anteponer el dinero a su tiempo con Pablo? Era el momento de confrontar su verdadero deseo y ser honesto con sí mismo. Pudo vislumbrar que la decisión iba más allá de lo práctico. Se trataba de definir quién quería ser. Al caer la tarde, con Pablo sonriendo y jugando en el salón, Carlos se encontró ante la encrucijada final. La necesidad de trabajar y su deseo por ser un buen padre se entrelazaban en una danza caótica, y no podía dar un paso en falso. En ese momento, la urgencia de decidir lo envolvía. Su futuro profesional ahora dependía no solo de su voluntad, sino también de una reflexión profunda sobre los verdaderos valores que deseaba transmitir. Carlos miró a su hijo y sonrió, pero dentro de él una tormenta aún rugía. El tiempo se estaba acabando,
y la decisión de aceptar ambas ofertas se convertiría en un delicado acto de equilibrio. ¿Estaría listo para asumir el desafío o se quedaría paralizado por miedo a fallar? Sabía que lo que estaba en juego era más que un simple trabajo. Era su legado como padre. Con esa reflexión atravesándole el alma, Carlos se sintió en el umbral de un nuevo descubrimiento que podría redefinir no solo su carrera, sino su relación con Pablo. El momento de la verdad se acercaba, y con él la posibilidad de un cambio que podría ser tanto una bendición como una maldición. ¿Sería capaz de dar ese salto sin mirar atrás? Carlos se sentó en la mesa, las hojas desordenadas a su alrededor. El crujido del papel parecía gritarle que el tiempo no lo esperaba. La imagen de Pablo correteando por el salón, juguetón e inocente, le obligaba a enfrentar el dilema que había eludido. Podía oír como si fueran ecos las palabras de su hijo, como un diálogo interno que se repetía y necesitaba ser atendido. ¿Qué eres tú? ¿Un padre o un proveedor? Esa cuestión lo inquietaba, y sentía que cada hora que pasaba sin decidir añadía peso a su alma. La tentación de elegir la oferta segura de su antiguo jefe era fuerte. La estabilidad económica para su familia era un anhelo que lo perseguía. Sin embargo, la energía, la satisfacción de un trabajo que podría permitirle un tiempo significativo con Pablo lo seducía de una manera que no podía ignorar. Una búsqueda de equilibrio se estaba gestando en su interior. Dedicó el siguiente día a investigar aún más. Se unió a un grupo de profesionales en el campo del trabajo virtual. Conversó, hizo preguntas y a cada interacción se sentía más armado, no solo con conocimiento, sino también con ejemplos de quienes habían decidido alinear su trabajo con sus valores familiares. Las experiencias ajenas resonaban dentro de él como luces en la oscuridad. Había un camino posible, uno que retrataba un futuro donde éxito y felicidad podían coexistir. Con cada testimonio, su visión del futuro se ampliaba. Se dio cuenta de que su valía no estaba taladrada en un sueldo, sino en su capacidad de influencia en la vida de su hijo. Esto, sorprendentemente, alimentaba un nuevo sentido de urgencia en su acción. El cierre de un ciclo se acercaba, y Carlos se vio obligado a confrontar su miedo al fracaso. Contrastó sus miedos con su deseo de ser el padre que Pablo necesitaba. Cada paso hacia lo desconocido se volvía no solo un desafío profesional, sino un desafío personal que lo empujaba a crecer. Decidió poner en práctica pequeñas acciones que le permitirían sentar las bases de su nueva vida. Estableció un horario que combinaba dedicación laboral y tiempo de calidad con Pablo. Comenzó a llevar a cabo una rutina que integraba la educación de su hijo con las responsabilidades laborales. En vez de escapar a la idea de un futuro incierto, abrazó el caos que conllevaba escuchar al pequeño, jugar, reír, mientras simultáneamente navegaba por el mundo digital. Con cada día que pasaba, la tristeza de las decisiones perdidas iba siendo reemplazada por una perspectiva esperanzadora. Los momentos que compartía con Pablo eran como pequeñas victorias. Cada risa, cada cuento leído, una prueba de que su elección valía la pena. La vulnerabilidad se transformaba en valentía. Sin embargo, el dilema bajo el cual había operado no había desaparecido. La oferta de su jefe aún estaba sobre la mesa. La presión de la economía acechaba. Lo que había comenzado como una lucha interna, ahora se convertía en un tira y afloja entre el peso de las expectativas y la liviandad de su nuevo propósito. Una tarde,
Mientras ayudaba a Pablo con un rompecabezas, éste miró a su padre con seriedad y preguntó: «Papá, ¿siempre estarás aquí para mí?». La pregunta, tan simple y directa, retumbó en su pecho como un llamado a la acción. En ese preciso instante, Carlos comprendió que su respuesta no sólo definiría su relación con Pablo, sino que también revelaría su verdadero carácter. La decisión estaba cada vez más cerca. La intersección entre la seguridad económica y la realización personal lo desafiaba. Tenía que decidir pronto, y sabía que, al hacerlo, no sólo determinaría su futuro laboral, sino también el legado que quería dejar en la mente y el corazón de su hijo. Con el corazón latiendo y la mente borboteando de pensamientos, Carlos miró por la ventana, donde el sol apenas comenzaba a ocultarse. ¿Era posible que todo lo que había construido se desvaneciera si elegía incorrectamente? La urgencia apremiaba. La vida de su hijo dependía de su próximo paso. Su legado se fraguaba en este instante. La noche caía, y una revelación insospechada emergió en su mente, barruntando por dejar al descubierto algo que nunca había considerado. ¿Y si la verdadera confrontación no fuera sólo con la elección de los trabajos, sino con la propia esencia de lo que significaba ser un padre? Esa pregunta se enredó en sus pensamientos, y supo que debía desnudarse ante sus propios miedos para encontrar la respuesta. Mientras la luna comenzó a iluminar el cielo, un nuevo impulso se instaló en él, empujándolo hacia la incómoda decisión que cambiaría el rumbo de su vida y su relación con Pablo. Pero entonces la manifestación de su angustia creció, y la inevitable pregunta final retumbó más fuerte que nunca. ¿Estaré a la altura? Carlos respiró hondo. Su mente era un torbellino de pensamientos e inseguridades. La luna iluminaba su entorno, pero no disipaba la oscuridad que sentía en su pecho. Mientras observaba el brillo plateado, una chispa de claridad iluminó su confusión. Era el momento de revelarse a sí mismo, de enfrentarse a esas sombras que le habían estado encadenando. Al día siguiente, tomó la decisión de asistir a una charla sobre desarrollo personal. Sabía que debía profundizar en su autoconocimiento, comprender las raíces de su miedo al fracaso. Se sentó en la última fila, observando a los otros asistentes. Muchos eran como él, padres, profesionistas, buscando un cambio. Durante los primeros minutos, el orador compartía su experiencia sobre cómo una crisis personal lo había llevado a reinventarse. Cada palabra resonaba en Carlos, como un eco que confirmaba sus propias luchas. Después de la charla, participó en un pequeño ejercicio grupal, donde debía compartir sus expectativas y miedos. Al principio, se sintió vulnerable, pero pronto descubrió que hablar de sus inseguridades liberaba algo dentro de él. Sus compañeros, con sus propias historias, reflejaban un viaje similar. Esa conexión lo llenó de confianza. Al volver a casa, se sentó con Pablo a cenar. Mirar a su hijo comer, riendo por las historias que contaba, lo llenó de una ternura que le había parecido lejana. Se dio cuenta que eran esos momentos los que realmente medían la grandeza de sus decisiones. Esa noche no solo se sintió como un padre, también se sintió como un hombre que estaba comenzando a levantarse ante sus propios miedos. Unos días más tarde, inmerso en reflexión, se cuestionó sobre las posibilidades de su vida profesional. La oferta de su antiguo jefe todavía pesaba en su mente, pero ahora contaba con nuevas herramientas internas. Decidió escribir una lista de sus habilidades y talentos. Al hacerlo, se dio cuenta de que siempre había tenido una inclinación natural
hacia la creatividad y la enseñanza. Había sido mentor de sus compañeros en el trabajo, ayudándoles a resolver problemas complejos. ¿Por qué no aplicar esto a su nueva vida como freelancer? Sin embargo, ese pensamiento trajo consigo una oleada de ansiedad. La inseguridad de dejar un ingreso estable, de aventurarse a un camino incierto, lo acechaba. Se acercó nuevamente a la oferta de su jefe, y en un impulso casi compulsivo, decidió llamarlo. La conversación fue breve, pero lo dejó con un nudo en el estómago. Su antiguo jefe le repetía lo valioso que era en la empresa. Pero la resolución de Carlos se mantenía. Pablo interrumpió sus pensamientos, corriendo hacia él con un dibujo hecho en la escuela. Era una representación de él, con una capa de superhéroe y una gran sonrisa. «¡Mira, papá! ¡Eres mi héroe!», exclamó el niño. Las palabras de su hijo le golpearon el alma. De pronto, la idea de ser un proveedor inmediato se recicló. Quería ser el héroe en la historia de su vida, no un personaje secundario. Esa imagen de él volando, libre, resonó con la idea de construir un futuro donde pudiera brindar felicidad y oportunidades a su hijo. Esa noche, mientras Pablo se dormía, Carlos tuvo una revelación. Debía dar un paso audaz y escribir un plan de acción. A partir de ese momento, empezó a bosquejar su camino. Se sentó a definir objetivos, analizó el mercado, exploró nichos donde podía ofrecer sus talentos y escribió correos de presentación. Cada palabra que plasmaba en la hoja era un ladrillo más en la construcción de su nuevo proyecto. Como si el universo conspirara, recibió de forma inesperada un mensaje de un antiguo colega, quien le proponía una colaboración en un proyecto freelance. Esta oportunidad podría ser su puerta hacia un nuevo comienzo. La alineación de su destino parecía más evidente que nunca, y en el fondo sabía que no solo se trataba de conseguir dinero, sino de crear un legado. Mientras el amanecer asomaba por la ventana, Carlos sintió que el miedo empezaba a desvanecerse, aunque una sensación de incertidumbre aún lo acompañaba. El día de la reunión con su colega se acercaba rápidamente, y en ese momento comprendió que cada paso hacia la acción era un ladrillo fundamental en la construcción de su futuro. El pulso acelerado lo llevó a concluir que el momento de la verdad había llegado, y con ello la pregunta latía en su mente: ¿estaré a la altura de ser el héroe en la vida de mi hijo? Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la inquietud se traducía ahora en emoción. La transformación había comenzado, y lo más asombroso era que el desenlace estaba a solo un paso de distancia. Pero antes de avanzar, un giro inesperado amenazó con desestabilizar todo. Un mensaje del pasado que podría cambiarlo todo para siempre. Mientras el primer rayo de sol se colaba por la ventana, la mente de Carlos se encontraba en un estado de ebullición. La reunión con su antiguo colega lo tenía en vilo, pero el mensaje inesperado que acababa de recibir lo había sumido en un mar de dudas. Al abrirlo, se dio cuenta de que era una advertencia cargada de advertencias. Su antiguo supervisor, un hombre astuto en el mundo empresarial, había escuchado rumores sobre el proyecto freelance que estaba por emprender, y le advertía que debía tener cuidado. Sus palabras resonaban como un eco amenazante, y lo hicieron cuestionarse si había sido imprudente al aventurarse en ese camino. Para calmar la tormenta que asolaba su mente, Carlos decidió salir a caminar. Necesitaba despejarse antes de la reunión. Su recorrido por el parque cerca de casa le permitió observar a otros padres con sus hijos, disfrutando de un tiempo juntos.
Vio a un padre enseñándole a su hija a andar en bicicleta y sintió un pang de nostalgia. Se dio cuenta de que no solo estaba en búsqueda de un cambio profesional, sino también de la forma de ser un mejor padre, un modelo a seguir para Pablo. Volvió a casa con la mente más clara. Se sentó nuevamente frente a su hoja en blanco, donde había escrito los objetivos de su nuevo emprendimiento. Necesitaba analizar su proyecto desde una nueva perspectiva. En lugar de permitir que el miedo guiara su accionar, decidió utilizarlo como combustible. El miedo sería su aliado, no su enemigo. Debo hacer que el miedo trabaje para mí. Se repetía en un monólogo interno. Se enfocó en cada aspecto de su plan, refinando su propuesta. Desde la presentación de su oferta hasta las expectativas que podía crear en sus potenciales clientes, todo debía estar cuidado al máximo. No solo se trataba de comenzar un nuevo capítulo profesional, era una prueba de su propia valía personal. Cada idea que anotaba en la hoja le daba una sensación de poder en sus manos, como si cada letra escrita fuera un ladrillo en la construcción de una fortaleza. La ansiedad, aunque aún presente, ahora se transformaba en emoción. Cada vez que pensaba en cómo su decisión impactaría la vida de Pablo, su determinación crecía. Carlos estaba a punto de construir un legado, no solo económico, sino el de ser un padre que había luchado por sus sueños, dando un ejemplo de perseverancia. Finalmente, el momento llegó. Sin embargo, antes de salir de casa, se encontró con Pablo una vez más. El niño lo miró desde el sofá, la tele iluminando su rostro. «Papá, ¿vas a ser un superhéroe?», le preguntó con toda la inocencia del mundo. Carlos sonrió, y en ese instante sintió que la responsabilidad de ser un héroe no solo recaía sobre sus hombros. Con una voz firme le dijo: «Voy a hacer lo que necesito para que tú siempre tengas un motivo para sonreír». Traspasó la puerta y como una bocanada de aire fresco, la determinación lo invadió por completo. La reunión le esperaba, y con ello la posibilidad de cambiar el rumbo de su vida. Sin embargo, sabía que su antiguo jefe, a quien había rechazado, podría tener un as bajo la manga. Aquella advertencia lo sometía a prueba y le hacía cuestionar su capacidad para enfrentar la adversidad. Mientras se dirigía a la reunión, un retazo de su propio pasado se aferraba a su mente. ¿Qué pasaría si no puedo hacerlo? ¿Y si el proyecto resulta ser un fracaso? La voz del temor reverberaba en su cabeza, pero lo contrarrestó con un mantra. Soy más que mis miedos. La incertidumbre de la reunión crecía, y la pregunta persistía. ¿Podré reclamar el futuro que anhelo? En su camino, vislumbró a lo lejos la silueta de su antiguo colega, dispuesto a presentarle un nuevo proyecto. La oportunidad era tentadora, pero al mismo tiempo el eco de las advertencias de su antiguo jefe resonaba, generando un conflicto interno. Mientras se acercaba, la decisión de un cambio trascendental parecía cada vez más inminente. Y mientras el sol iluminaba su andar, Carlos sintió que no solo estaba a punto de definir su camino profesional, sino también su destino como padre. El giro inesperado del mensaje y la reunión se acercaban, dejando en el aire la pregunta: ¿qué sacrificios estoy dispuesto a hacer para no perder lo que más amo? Carlos respiró hondo al llegar a la sede de la reunión. La edificación reflejaba la luz del sol, pero para él, cada ventana era un espejo que le devolvía su propia inseguridad. Con cada paso hacia el interior, la mezcla de ansiedad y determinación pulsaba en su pecho. La llegada de su antiguo colega
Ignacio estaba marcada por la timidez en su andar. Era un hombre exitoso, cuyo brillo contrastaba con la penumbra de los fracasos que Carlos aún guardaba en su memoria. La sala de conferencias era amplia y dominada por mesas de cristal. Mientras tomaba asiento, Carlos se centró en su respiración, intentando calmar el mar agitado de pensamientos que inundaban su mente. La presentación comenzaba, y aunque Ignacio hablaba con entusiasmo sobre el nuevo proyecto, Carlos apenas podía concentrarse. La advertencia de su antiguo supervisor resonaba en su mente como un mantra oscuro. Cada decisión cuenta, pensó, mientras los detalles del proyecto pasaban frente a él como una proyección desvanecida. ¿Era este el camino que realmente quería seguir? Su instinto le decía que no. Algo en su interior crujía al pensar en el escenario de aceptar su propuesta y dejar de lado su propia independencia profesional. Tal vez el miedo había comenzado a envenenar su mente, corrompiendo su visión. En un momento de lucidez, mientras Ignacio describía los beneficios del proyecto, Carlos decidió no esperar a que le presentaran una oferta. No podía permitir que sus ambiciones se desdibujaran por la cómoda trinidad de un trabajo seguro. Levantó la mano y pidió la palabra. Ignacio, tu proyecto suena prometedor, pero creo que es crucial que tomemos un momento para reflexionar sobre lo que realmente significa esto para mí. He estado trabajando en una idea propia que representa crecer, no solo profesionalmente, sino también personalmente, por mi hijo, Pablo. No busco el camino fácil, sino el que me permita realmente ser un padre con ejemplos que valgan la pena. Silencio. Fue como si el aire se hubiera detenido. Carlos pudo ver sorpresa y respeto en los ojos de Ignacio, pero también en los demás presentes. En esa pausa, vital y poderosa, se dio cuenta de que estaba dando un paso hacia el descubrimiento de sí mismo, desnudando su vulnerabilidad como un arma. Una vulnerabilidad que sería su mayor fortaleza. Ignacio asintió levemente. Entiendo tu perspectiva. Lo que propones cambiará el rumbo de tu vida. Pero déjame decirte, no será fácil. En este camino te enfrentarás a muchas dudas. Carlos se sintió fortalecido. Había logrado, de una manera inusitada, expresar su deseo por un futuro que enarbolara sus aspiraciones sin necesidad de someterse a la voz del miedo. Sin embargo, al salir de la reunión, una nueva sombra emergió. El reconocimiento de que había desafíos que no había contemplado. Los sacrificios que tendría que hacer para dar a su hijo el futuro que merecía. Como si el universo le enviara una señal, su teléfono vibró. Era un mensaje de Pablo que decía: «Papá, ¿tienes tiempo para mí y un juego?», acompañado de una imagen de su hijo con una enorme sonrisa. Carlos sintió que cada desafío, cada sacrificio, había valido la pena por ese único momento de alegría. Pero ahí estaba el giro inesperado. En el fondo de su mente, una pregunta acechaba: ¿cómo equilibrar un sueño profesional y la responsabilidad de ser el padre que deseo ser? La incertidumbre se adueñó de él nuevamente, mientras alzaba la mirada hacia la ciudad que se extendía frente a él. Con cada paso hacia su hogar, un nuevo reto se gestaba. No era solo defensa frente a los miedos, era un desafío a lo largo del camino que había elegido. Y mientras avanzaba, la luz del sol se ocultaba lentamente, presagiando que lo que estaba por venir no solo cambiaría su vida profesional, sino también su propia identidad. La pregunta seguía girando en su mente. ¿Estoy dispuesto a luchar en este nuevo terreno, incluso ante la adversidad que ya me ha advertido?
Todos esos pensamientos confluyeron en un sentimiento de urgencia casi palpable. La vida presentaba ahora otra encrucijada, y tenía que decidir cómo proceder. El futuro de su lucha personal y profesional se tambaleaba en un hilo, y Carlos se dio cuenta de que el mayor reto estaba apenas por comenzar. Carlos llegó a casa con una mezcla de emociones en su pecho. La decisión que había tomado en la reunión no era solo un acto de desafío, representaba una declaración de intenciones. Sin embargo, la inquietud no se desvanecía. Mientras subía las escaleras, la imagen de su hijo sonriendo le daba un leve consuelo. Esa sonrisa era lo que verdaderamente importaba. Pero hoy había un peso adicional en la balanza. Al entrar, Pablo lo recibió con los brazos abiertos. Sus ojos brillaban de emoción por la promesa de un juego. Carlos sintió que cada preocupación se disipaba momentáneamente, pero al sentarse frente a su hijo, el peso de la realidad aterrizó de nuevo. No solo buscaba ser un ejemplo, estaba a punto de embarcarse en un camino incierto donde la estabilidad económica era una preocupación constante. Mientras jugaban, la mente de Carlos se ahondaba en cómo concretar su idea. La pasión lo consumía, pero también la duda. Había aprendido a lo largo de los años que la voluntad no siempre es suficiente. ¿Cómo puedo hacer que esto funcione?, se preguntó una y otra vez. Las habilidades que había adquirido durante su carrera anterior eran valiosas, pero el miedo al fracaso siempre acechaba. Un eco familiar que venía a recordarle sus fracasos pasados. Esa noche, mientras Pablo dormía, Carlos se sentó en la sala con su portátil. Cada idea que surgía, cada esquema que ideaba, enfrentaba el dilema de la autocrítica. Anotaba cada concepto, pero tras cada palabra se sentía una voz crítica que lo desalentaba. ¿Quién te crees para intentar esto? Esa lucha constante entre la autoconfianza y el autodesprecio era como un tira y afloja. Carlos sabía que debía cambiar su mentalidad, pero no sabía por dónde comenzar. En medio de ese torbellino de pensamientos, la imagen de Ignacio aparecía en su mente. Su antiguo colega había desafiado a Carlos a ser más audaz. Tal vez no era solo su voz interna la que necesitaba combatir. Había que encontrar maneras de reforzar su autoestima. Se decidió a hacer un cambio. Decidió buscar apoyo en grupos de emprendedores, un entorno donde la vulnerabilidad se entrelazara con el coraje. A la mañana siguiente, exploró algunas comunidades online. Con cada clic, sentía que avanzaba hacia un nuevo horizonte. Esto puede ser mi red de apoyo, pensó. Al registrarse en un foro, la vibración positiva de la comunidad lo llenó de esperanza. Historias de éxitos, fracasos y lecciones compartidas despertaban irresistiblemente su motivación. ¿Quién sabía cuántas personas habían caminado un sendero similar al suyo? La posibilidad de encontrar compañeros de viaje lo entusiasmaba. Con sus ideas más concretas y un camino de aprendizaje por delante, Carlos se sintió por primera vez en mucho tiempo como un participante activo de su propia vida. La ansiedad comenzó a transformarse en determinación. Con cada nueva conexión y cada consejo recibido, sentía que su identidad profesional se expandía. Sin embargo, la adrenalina de estos nuevos comienzos trajo consigo otro dilema. Estaba listo para los sacrificios que exigiría. La presión de equilibrar su nueva jornada con su rol de padre lo reavivó. Durante un almuerzo con Pablo, mientras compartían risas y juegos, un pensamiento lo abrumó. ¿Qué sucedería si fallaba? Había mucho en juego.
La lección de sus fracasos previos todavía resonaba fuertemente. Mientras limpiaba la mesa al final del día, una revelación le golpeó. El éxito no solo se medía por logros materiales, sino también por la resiliencia ante los tropiezos. A medida que su proyecto tomaba forma, cada paso en falso se contabilizaba como una lección vital. Su hijo necesitaba un padre que no solo mostrara cómo triunfar, sino que también enseñara la importancia de levantarse tras caer. Con su determinación fortalecida, Carlos llevaba en el corazón una mezcla de esperanza y temor. La batalla interna continuaba, pero había comenzado a entender que cada paso valía la pena. Mientras miraba por la ventana, el horizonte le ofrecía un atisbo de lo que podría ser su nueva realidad. La revelación de que el verdadero desafío no giraba solo en torno al éxito, sino en el viaje personal hacia el crecimiento, lo llenó de nueva energía. Pero una pregunta seguía a sus espaldas, lista para confrontarlo. ¿Estaré preparado para enfrentar mis propios miedos cuando la presión se intensifique? Aquella noche, al cerrar el portátil, Carlos entendió que el camino que había elegido estaba lleno de lecciones que lo llevarían no solo a un desarrollo profesional, sino a un desafío personal que lo definiría. Las luces de la ciudad brillaban con un nuevo significado. Sin embargo, el eco de sus miedos lo seguía, planteando una pregunta inquietante que daría forma a su historia. ¿Qué ocurrirá cuando mis sueños se enfrenten a la dura realidad de mi pasado? Carlos despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas. Había pasado la noche en vela, pensando en cómo avanzar en su nuevo emprendimiento. La decisión de convertirse en un freelancer había sido un punto de no retorno, pero en su mente surgía otra pregunta. ¿Podría realmente ser el padre que Pablo necesitaba mientras perseguía sus sueños? La indecisión lo apresaba. Sin embargo, ahora sabía que enfrentarse a sus temores era la única forma de crecer. Con determinación, se dirigió a su escritorio. Durante semanas había estado construyendo su proyecto en el ámbito del diseño gráfico y la asistencia virtual. Cada paso que tomaba, cada contacto que hacía, se sentía más confiado en su capacidad para triunfar. Comenzó a analizar las respuestas a sus propuestas laborales. Su esfuerzo estaba dando frutos. Era el momento de intensificar su búsqueda no solo de clientes, sino también de conocimiento. La búsqueda le llevó a inscribirse en un curso en línea sobre gestión de proyectos. Aunque cada hora que dedicaba a estudiar era una hora que no podía pasar con Pablo, comprendió que para proporcionarle un futuro brillante, necesitaba invertir en sí mismo. La sensación de crecimiento personal y profesional lo invadió. Cada nuevo concepto que asimilaba le daba herramientas que jamás había creído poseer. Estaba haciendo algo más que ganar dinero. Estaba creando una vida que se alineaba con sus valores y las expectativas de su hijo. Mientras crecía su conocimiento, Pablo empezaba a mostrar interés en las actividades de su padre. Un día, mientras revisaba un boceto, su hijo apareció con un dibujo colorido. «Mira, papá, quiero ser artista como tú». La frase le llenó el alma de orgullo y lo hizo reflexionar sobre el legado que estaba construyendo. «Claro, hijo, todo esfuerzo cuenta y todo sueño es posible si trabajamos por ello», respondió Carlos, consciente de que sus palabras eran en parte una promesa a sí mismo. Los días comenzaron a fluir. Carlos adquirió más clientes pequeños. Nada extraordinario, pero todo se iba sumando. Cada nuevo proyecto terminado le brindaba una satisfacción indescriptible. No solo estaba ganando dinero,
sino también respeto y reconocimiento. Sabía que Pablo lo observaba y aprendía, y eso lo motivaba aún más. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía acechando. En momentos de introspección, Carlos se preguntaba si realmente podría mantener el equilibrio entre su nueva vida profesional y sus responsabilidades como padre. ¿Podría darse el lujo de fallar? Estaba destinado a repetir patrones del pasado que lo habían llevado a la desesperación. Finalmente, llegó una propuesta que podría marcar un cambio significativo, una oferta para colaborar en un proyecto más grande, uno que ofrecía la estabilidad que tanto había anhelado, y que sería la entrada a un nuevo mundo. Sentía que este era el momento decisivo, la oportunidad que podría llevarlo a consolidarse profesionalmente. Pero también era un nuevo dilema. Observando a Pablo jugar en el salón, Carlos comprendió que todo lo que había luchado por construir implicaba no solo el deseo de ofrecerle una vida segura, sino también de estar presente en su infancia, mostrando que los sacrificios eran parte de un camino hacia el éxito. La pregunta resonaba en su mente. ¿Valdría la pena sacrificar momentos con su hijo por una ambición que podría no satisfacerlo realmente? Sin dudar, tomó su portátil y empezó a esbozar su respuesta. Agradecía la oferta, pero declinaba. No me gustaría comprometer mis valores y tiempo en algo que podría llevarme de la esencia que me ha motivado a avanzar, escribió. En ese instante, su corazón se sentía liviano, casi liberado. Habría momentos difíciles, pero por primera vez había elegido un camino acorde con su integridad. Días más tarde, la vida parecía tomar un giro increíble. Un cliente de larga data le ofreció un contrato a largo plazo, con condiciones óptimas que le permitirían trabajar desde casa y a su ritmo. La estabilidad que había buscado estaba finalmente a su alcance. Su confianza creció, y ante Pablo brilló con la satisfacción de un padre que ha luchado por sus sueños. La transformación de Carlos era innegable. Había dejado atrás la angustia de la incertidumbre y había abrazado su nuevo ser. Era un hombre que se había encontrado en medio de la tormenta, y ahora tenía las herramientas para navegar en calma. Mientras compartía una cena con Pablo esa noche, sintió que era un padre que ya no solo proveía, sino que también inspiraba. ¿Estás orgulloso de mí, papá?, preguntó Pablo, mirando con curiosidad. Más de lo que puedes imaginar, hijo. Juntos estamos construyendo nuestro futuro. Sonrió Carlos, sus palabras resonando con la promesa de lo que podían lograr. La historia de Carlos se cerró con la filosofía de que los verdaderos héroes no son aquellos que nunca caen, sino los que se levantan después de cada caída. Por primera vez se sentía verdaderamente a la altura. Había transformado su vida y la de su hijo, enfrentando cada reto con valentía y determinación, y había demostrado que el éxito no se mide solo en logros económicos, sino en el legado emocional que se deja en quienes amamos. Así finalizaba un capítulo, pero comenzaba el siguiente, un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para que no se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.